Dice la palabra de Dios en el profeta Jeremías, capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Estas palabras del libro de Jeremías constituyen una expresión de ánimo para el profeta en momentos de situaciones de crisis, de problemas serios como los que vivió el profeta en tiempos en que el pueblo de Israel, sus gobernantes, le daban la espalda a Dios. Pero Dios les revela la palabra de él al profeta. Y estas palabras que hemos leído reflejan ese encuentro de Jeremías con el Señor y con su palabra y el efecto que éstas tuvieron sobre la vida del profeta. Que por supuesto esta experiencia de Jeremías es la experiencia de todo verdadero creyente. El texto dice que su nombre, el nombre de Dios, se invocó sobre mí. Y efectivamente, la manera como nosotros podemos encontrar el gozo, la paz, la verdadera vida es cuando el nombre de Dios se invoca sobre nosotros. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, el nombre del Señor en nuestras vidas. Dice la Biblia que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por supuesto, cuando la Biblia dice esto, no está hablando de una mera mención del nombre de Dios de una manera superficial, no está hablando de un clamor a Dios o de una mención del nombre de Dios o de una oración maquinal, superficial. Está hablando de una invocación, de un clamor sincero del corazón que busca la presencia de Dios, la salvación en Dios, la relación con Dios, porque esto es lo importante. Podemos pertenecer a un pueblo, a una comunidad que se llama cristiana, podemos venir de un trasfondo religioso X o Y, pero lo importante es que nosotros tengamos una experiencia nosotros con Dios, es decir, una relación personal con Dios. Por eso es tan relevante esta expresión cuando el profeta dice que tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Señor Dios de los ejércitos. Entonces, que el nombre de Dios se invoque sobre nosotros y que nosotros invoquemos el nombre del Señor como un acto de sincero arrepentimiento, de sincera entrega, de sincera devoción. Es así como encontramos el sentido de la vida, es así como encontramos la dirección de la vida, es así como encontramos el poder para vivir, es así como encontramos la transformación que nosotros necesitamos, encontrando al Señor y encontrando la palabra del Señor. Fíjense que el verso dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es una expresión, por supuesto, metafórica, simbólica. Yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque efectivamente una vez que nosotros encontramos a Jesucristo, que el nombre de Dios se invoca sobre nosotros y que nosotros invocamos al nombre del Señor para ser salvos, nos abrazamos a Él y nos abrazamos a su palabra, porque de alguna manera abrazarnos realmente a la palabra de Dios es abrazarnos a Dios mismo. Es decir, no se trata de un acto protocolar, por así decirlo, no se trata de un acto maquinal, se trata de una relación vital con Dios, y al tener esa relación con Dios en forma vital, tenemos también una relación vital con su palabra, y su palabra se nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Jeremías encontró en un momento de crisis para él, encontró la palabra de Dios para su vida, encontró el mensaje de Dios, la presencia de Dios y el mensaje, la palabra de Dios. Y esas palabras fueron gozo. Él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Y aquí quiero señalar que efectivamente cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y la comemos, esa palabra tiene un efecto sobre nosotros.
Y aquí de nuevo estamos utilizando el término comer, obviamente en un sentido metafórico, en un sentido simbólico. Pero eso me hace pensar en lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y allí la palabra de Dios es comparada con el pan, aquello que alimenta, aquello que sostiene, aquello que vivifica, porque efectivamente la palabra de Dios y las palabras de Dios son nuestro sustento, vivifican el corazón, animan el alma, sostienen la vida. Nuestro interior es renovado a través de la palabra de Dios. Y uno de los efectos que tiene esa palabra y esa renovación es que produce en nosotros un sentido no solamente de seguridad en términos de relación con Dios, sino también un sentido de gozo. Por eso el profeta dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, yo me deleité, yo las tomé para mí, las hice mías, permití que esa palabra penetrara en mi corazón, en mi vida, en mi interior. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Porque efectivamente siempre que nosotros nos acercamos al Señor y nos acercamos a su palabra, la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, esa palabra tiene un poder que permite que se produzca algo en nosotros. Dice la Biblia en otra parte que esa palabra actúa, y me gusta siempre recordar ese versículo, actúa en vosotros, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Tesalonicenses. ¿Cierto? Porque la palabra de Dios es poderosa. Ella actúa en nosotros para transformarnos, para renovarnos, para animarnos. Y uno de los efectos que tiene la palabra de Dios en nosotros es que nos da gozo. Nos da gozo. Y esta palabra gozo puede ser traducida como felicidad. Hay un sentido de seguridad y un sentido de felicidad cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y descansamos en la palabra de Dios. Cuando tomamos la palabra y la comemos. Ahora, eso significa que nosotros invocamos el nombre del Señor, pero al mismo tiempo nos acercamos a Dios en oración y al mismo tiempo nos acercamos a Dios para oír su voz en su palabra. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios con la palabra de Dios y la abrimos con sincera devoción, esa palabra produce en nosotros gozo y alegría. Porque, como repito muchas veces, aquella gran expresión que leí hace muchos años, leer la Biblia con reverencia es someter el suelo de nuestras mentes a la siembra del Espíritu de Dios. Esa frase que lo dijo alguien y lo escribió alguien y yo la leí, la hice mía. Y ciertamente la comparto con la gente porque sí, cuando leemos la palabra de Dios con reverencia, con gozo, con atención, esa palabra produce un efecto de seguridad, de certidumbre, de gozo y de felicidad en el corazón. Así que abrázate al Señor confiando en Él y abrázate a la palabra de Dios. Abre esa palabra, deja que esa palabra te hable, escudriña las Escrituras y permite que esa palabra en tu vida sea también una fuente de gozo y de seguridad, de alegría en tu corazón, como lo fue para el profeta Jeremías. Que así sea en tu vida, en la mía, en la nuestra. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.